somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, comenzamos nuestro programa proponiéndoles una experiencia. ¿Qué tal si combinamos las imaginaciones? Si salimos de la normalidad de que un programa de radio se escucha o se ve en la era del streaming y avanzamos hacia una combinación que nos permita armar la experiencia completa en nuestra cabeza. Proseguimos ahí una idea esbozada por Eve Bonafini, subrayada por Eve Bonafini, pensada un poco. La radio nos funciona en los teatros de la mente, los teatros de la mente, como una idea que permanece y que encuentra distintas formas de representación. Nosotros creemos que podríamos hablar de los pasillos de la memoria, de los vericuetos de nuestras propias existencias, pero si le subimos el precio, si la ponemos en su justo valor, la radio no puede ser solamente acompañamiento, información, entretenimiento y noticias, o debe sumar a todo eso aquello que tarde o temprano terminamos, a falta de otra palabra, por definir como magia, la magia de la radio. Esa que a veces nos eleva, nos saca del mundanal ruido, nos permite pensar que hay mundos mejores en este mismo mundo. Eso sentimos nosotros reiteradamente en la escena de la cultura y las artes en la ciudad de Buenos Aires. Cuánta gente hermosa, cuántos lugares santos, qué cantidad impresionante de sucesos acontecen prácticamente todo el tiempo, muchísimo más allá de eso que luego los medios de comunicación llaman como la realidad, como si hubiera una sola realidad. Así que nos abocamos a avanzar en lo que llamamos la experiencia de la tarde. Una vez hubo un tiempo, allá lejos en los años 60, en que en la ciudad de Buenos Aires empezó a formarse la escena del futuro de las artes y el espectáculo en lugares que, muy chiquititos y de dimensiones apropiadas para eso, empezaron a llamarse por convención los café concerts. Es decir, lugar donde el público podía estar café de por medio, trago de por medio, muy cerca de los artistas, no los grandes teatros, no los auditorios gigantescos, sino lugares que permitían la intimidad de la independencia. De esa escena nacerían estrellas muy importantes del futuro. Alguna vez Susana Rinaldi, Amelita Baltar, alguna vez Astor Piazzolla, también Vinicius de Moraes. Fueron estrellas del café concert. De ahí aparecieron Gasalla y Perciavale. Por ejemplo, lo que después en los 80 fue llamado el under, la escena independiente. Entonces trabajaba la escena del café concert. Son muchos los nombres en Buenos Aires y en otras ciudades que hicieron de esta estética una estética que tarde o temprano los depositó en las masas. También tenía que ver con tratar de eludir los mecanismos entonces vigentes de censura, de dictadura militar, más adelante de represión de los contenidos, y sintonizaba por ende con un público en busca de novedades, de cosas diferentes, de aquellos artistas que no fueran los bendecidos por la televisión o la radio, sino los que iban emergiendo y creando esa nueva escena. Recordemos que de ese mundo, que incluyó después el Instituto Di Tella, un sitio experimental, salieron también Lelutier, por darles un solo ejemplo, numerosos artistas plásticos. La sensación de que el arte, además de embellecer la vida de las personas, podría ser controvertido. Ayer en la ciudad de Buenos Aires murió una figura central de esa historia, la historia del café concert en la Argentina. Podríamos considerarla una pionera. Había nacido en Santa Fe, era una figura vinculada también a las artes escénicas, al mundo del teatro y del cine, pero cuando pensamos en Mariquena Monti, inmediatamente pensamos en la Edith Piaf argentina, su apodo, y en el mundo del café concert que más adelante desarrolló muchas historias. En un disco grabado en vivo en 2007 en el Teatro Maipo,
Mariquena Monti asentando el desafío. Bueno, sí. Si soy la Edith Piaf argentina, si canto bien en francés, si puedo pronunciar como ella, acepto el desafío enorme, ¿eh? No me arrepiento. No me arrepiento de nada. Cuando su figura se hizo más central que al comienzo en el 64-65, Mariquena Monti fue la voz de una obra de teatro muy famosa de Grandes Chávez e interpretó el tema central de la película de Daniel Tiner, La Mari, aquella que protagonizaron Susana Jiménez y Carlos Monzón. Ah, Más allá de los afrancesados del futuro y de antes, en los años 60 la nueva canción en el mundo bebía de las obras de los franceses, cuyos textos irónicos, a veces combativos, a veces muy indisciplinados, a veces muy sexuados para el gusto corriente en la Argentina, interpretados en la lengua de Descartes, a lo mejor sonaban menos contundentes para la tía censura. En la Argentina tenía nombre y apellido, se llamaba Anastasia la censura. Junto a otras estrellas muy vinculadas al mundo de Francia, como Mónica Canstambert o Claudia Lapacó o Elena Miñaquí, en el todo que doblaba los 60 hacia los 70, Mariquena Monti cantó buena parte de ese repertorio. Ahora, cuando la escuchamos cantando el bolero argentino más trascendente de todos los tiempos, Vete de mí, de Virgilio y Homero Expósito, un notable éxito en Cuba. Escuchamos como Mariquena Monti se acoda en otras posibilidades de su hiperexpresividad. Es posible que su fuerte haya sido haber entendido el cruce, a veces no tan natural, a veces muy trabajado, entre la actuación, el humor, el compromiso político y las canciones profundas. Que cantara descalza, por otra parte, era desafiante. Saben que después de la icónica versión de Bola de Nieve, de Vete de mí, hay que buscar la forma de volver a cantar el tema. Lo que está claro es que la voz de Mariquena Monti no se parecía a ninguna otra voz.
Mariquena Monti estaba inactiva hace algunos años, tenía ahora 82. Muchas de las despedidas publicadas recuerdan aquel espectáculo que durante 4 décadas llevó adelante con Susana Rinaldi y Amelita Baltar. Mujeres tempranamente empoderadas en la escena argentina. De blanco te esperé, tan solo para vos. La canción de la banda de sonido de la Mari. Autora, compositora e intérprete. Hay otro punto. Además de ser una cantante, también escribía canciones y música. En los 70 hizo un famoso espectáculo de homenaje a Jacques Brel. Hizo el espectáculo famoso llamado Mariquena y los otros, con el Teatro General San Martín como un ámbito posible de la cultura oficial abierto a la experimentación. Nunca buscó la centralidad, la fama que provee la televisión, aunque la tuvo, sino los espacios experimentales, la escena alternativa, por llamarlo de alguna forma. Ayer la cantora Pola Gravinsky, polaca, la dueña de Cambalache, publicó en sus redes sociales una hermosa historia sobre la influencia sobre una generación diferente de Mariquena Monti. Contó que una vez, cuando tenía 7 años, la vio en una actuación en el anfiteatro de Mataderos en un febrero de carnavales. Y que la niña que ella era le preguntó a la adulta responsable: ¿por qué canta descalza esta señora? ¿No tiene plata para los zapatos? Pregunto yo. ¿Es una actitud política? ¿Tenía que ver con algo artístico de sentirse aferrada a la tierra? Después hay muchas cantoras contemporáneas que cantan descalzas, que pretenden con eso transmitir al público de que hay que estar con los pies en la tierra. Verónica Condomí, entre otras. Y a lo mejor las respuestas eran todas. Era buscar la diferencia, estar aferrada a la tierra, no caer en el estereotipo de la mujer que porque actúa en un escenario tiene que ponerse zapatos altísimos para complacer el gusto de los hombres. O simplemente porque le venía bien y era cómodo. Son más interesantes las preguntas que las respuestas, claro. Distintas patas, cantó mucha música brasileña importante, Mariquena Monti, de los grandes autores. Es más, hizo un espectáculo llamado Retrato en Blanco y Negro, como un famoso tema de la música popular de ese país. Muchos músicos, como Facundo Ramírez, por ejemplo, recordaron aspectos centrales de la carrera de Mariquena Monti. Cuando en 2015 le dieron el premio de la legislatura porteña que reconoce las grandes trayectorias en la cultura, cantó en el acto este tema. Que estoy loca de amor, loca de amor, loca de amor. Un famoso poema feminista de Alfonsina Storni, Hombre pequeñito. En la historia de aquel espectáculo completamente icónico de Susana Rinaldi, Amelita Baltar y Mariquena Monti, que durante 40 años se las arreglaron para juntarse, traccionar juntas, profesando los códigos de la amistad y también el respeto profesional. Desfilaron, por ejemplo, en distintos momentos, Astor Piazzolla, Osvaldo Piro y Coco Pérez Muñiz, o sea, el dueño de la Fusa, el famoso café concert de Vinicius Toquinho y compañía.
Horacio Molina nació de esa misma escena. Cuando nosotros decimos que hacemos un espectáculo de Radio Café con Ser, estamos aludiendo a ese universo que no ha quedado completamente en el pasado, como está claro. Hoy les llaman clubes de música a los lugares que antes eran los café concert. Gente Humilde es un clásico de la música popular de Brasil, una composición de Chico Buarque de Holanda a partir de versos de Vinícius de Moraes. Hay una gran interpretación en castellano de Mercedes Sosa. La información se conoció a través de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores. La monumental pereza de la mayoría de los medios de comunicación gráficos murió un sábado. Hay poca gente trabajando en las redacciones, casi nadie. Hizo que una parte del recordatorio dependiese de una información de la Agencia Oficial de Noticias, que entonces puso al actual secretario de Cultura al frente de la despedida de Mariquena Monti. Todo me da vergüenza ajena. Nada más opuesto a Mariquena Monti que la actual gestión de cultura y su modelo. Nada más opuesto al ejercicio del buen periodismo que pegar cables de una agencia oficial de noticias sin encargarle a nadie. Te das una vueltita por el archivo y te fijas de qué se trata si no supieras. Para estar a la altura. Porque es muy fácil acumular adjetivos: imprescindible, inolvidable, adiós para siempre, formalidades que convienen a cualquiera, sin el menor atisbo de decir cosas que no den ganas de llorar. Ustedes dicen, ¿cantaba jazz Mariquena Monti? Sí, cantaba jazz. Esta es su versión de Summertime, uno de los grandes estándares de la historia. Música, teatro, poesía, compromiso social y político. El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices: con respeto despedimos a Mariquena Monti, cantante y actriz de extensa trayectoria, figura fundamental del cruce entre música, teatro y la escena cultural argentina. Acompañamos a sus familiares, amistades y a quienes valoraron su recorrido artístico. A veces es peor la impericia que la mala leche, ¿eh? Anoche tuve el placer de poder charlar un rato largo con él porque me tocó presentar el espectáculo de El Tata Cedrón y su cuarteto llamado Gotham. Siempre están volviendo en Hasta Trilce. Como él fue el fundador del primer café concert de la historia argentina, Gotham, en el 64, inspirado en el título de una obra famosa de Juan Gelman. Hablando de la partida de Mariquena Monti, me contó, ella vino a dar una prueba. Era joven, era desconocida todavía, y terminó cantando una noche, debe haber sido su primera noche de café concert en Gotham. Es que en los 60 había llegado a Buenos Aires desde Santa Fe.
Mariquena Monti nació el 22 de mayo de 1943 en Casilda. Como escuchaba mucha radio, tuvimos el placer de, mucho tiempo atrás, hasta ayer nomás, de saberla a nuestro oyente. A veces les digo a mis colegas, bromeo, con respecto a esto, cuidado que nunca sabe uno quién está escuchando. Cuidado en el sentido de pongamos las cosas en la mayor altura posible. Porque puede estar escuchando Tito Cosa, ya no está entre nosotros, pero estaba escuchando. Puede estar escuchando Susana Rinaldi, puede estar escuchando. Podía estar escuchando hasta este sábado Mariquena Montt, que merecen el mismo respeto de Juan Pérez. Que la radio busque la elevación, ya que otros medios no se la permiten demasiado. Y el respeto con que Mariquena, por ejemplo, asumía un repertorio. ¿Ustedes creen que no les faltaban productores que les decían, mirá, vos tenés que cantar esto u otro, y fíjate, y te va a ir muy bien? Y cada uno, ante la tentación del demonio, el demonio rojo o el demonio coloradito, hace lo que le venga, ¿eh? Pero sin duda aquellos artistas que recordamos son los que transan lo menos posible. Anoche recordamos con el Tata Cedrón a un gran intérprete y autor, sobre todo de canciones, Jorge Schusen, que en la escena del Café Concert, como trabajaba de publicista y era hermano de otra persona famosa, Renata Schusen, a veces no era bien visto, pero la verdad es que cuando escuchamos sus canciones con el paso del tiempo, esto es Mariquena Monti haciendo Las cosas que pasan, en vivo, en el 2007, aquel Buenos Aires que Schusen describía, esta interpretación de Mariquena Monti y la vida hoy en la Argentina, salvo pequeños detalles. En este siglo, Mariquena Monti hizo el unipersonal Secretos a cuatro voces, después se estrenó Retrato en blanco y negro, fue nominada a los ACE en 2006 y a los Florencio Sánchez en 2007, hizo una gira por muchas provincias argentinas, llevó su arte a públicos muy diferentes, renovó el contacto con otras generaciones.
Las cosas que pasaron y aparentemente van a seguir pasando. Para esta nuestra despedida, nuestro homenaje a la partida de Mariquena Monti, libertad, mi amor. Si pensamos en los conceptos de entonces y ahora, incluso el uso de la palabra libertad, por momentos cambia muy drásticamente. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:32 horas, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Poli, qué gusto escucharte en tu editorial. ¿Cómo va todo? Empieza una nueva semana, la última de enero, no la anteúltima. No, la penúltima. Enero es un mes largo, tiene 31, así que cuidado con eso. Enero es un mes largo, pero acá estamos, Poli. Que te cuento lo que vamos a hablar después. Con los garderitos en el pecho. Sí, no esperen de nosotros que hablemos del chequero palavecino. Lo hicimos el viernes pasado y anticipamos. El chequero, dije. Dije el chequero palavecino. El chiquero, dije, no. El chequero palavecino. Viste, el viernes pasado cuando Fabián Goldman nos preguntó, leyéndonos la grilla desde la Casa Rosada, qué opinamos sobre eso, yo dije, el chaqueño palavecino a la derecha de la derecha. En la Argentina, bueno, lo vieron profiriendo gritos con el presidente de la Nación. No nos distraigamos con eso, que ya lanzó su reelección el presidente de la Nación. Gana el centro de la escena siempre con las mismas cosas. ¿Será electo? Ustedes recuerdan que cuando perdió la elección, la primera vuelta en la provincia de Buenos Aires, hizo un Movistar Arena y dio vuelta a la elección. Más o menos así. Va para adelante. Eso a los kirchneristas por lo menos nos identifica. Cuidado, sí, a muchas fuerzas políticas seguramente también. El asunto es la inacción del resto, ¿no? Yo supongo, sin abandonar ninguna idea. Si le dejas el campo libre, expedito a un tractor que avanza, el tractor avanza, y digo yo, avanza y utiliza incluso las corrientes de poca simpatía que le puede producir a muchísima gente, de bronca, de odio, a favor. Motoriza con la fuerza ajena su propia velocidad en la marcha. Así es, Carlos, así es. Bueno, es lunes, hoy es Locas de los Lunes, a las 19 horas vamos a estar en San José 1111 pidiendo y exigiendo la inmediata liberación de la compañera Cristina. ¿A qué hora, perdón? 19 horas. ¿Pueden ir varones también?
también? Sí, pueden venir a las locas de los lunes, varones, no binarios, personas que no se consideran, no se autoperciben personas. Las locas podrían ser les loques, en realidad. Les loques, se puede llamar como quieras. Digo, es las locas porque en principio surgió de un grupo de mujeres y entonces, y además hay tanto con O que tener algo con A también sirve, pero eso implica que es una integración y una ampliación y para nada define el género de la gente que puede venir. Perdón, ¿me repite la dirección? Sí, San José 1111, San José 1111, donde está hace 216 días hoy Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Argentina, de todos y de todos los argentinos y las argentinas, o sea que en ese lapso en la que fue 2 veces presidenta, para todos y todas gobernó. Bueno, está injustamente cumpliendo esta condena y proscripta por un partido judicial que tampoco nadie dice nada sobre el partido judicial, que está incompleto, una Corte Suprema ilegítima, porque son 3 cuando deberían ser 5. Y uno nombrado por decreto. Y uno nombrado por decreto que responde al partido opositor que gobernó entre el 2015 y el 2019, un gobierno al que tampoco nadie quiere volver, y muchos las mismas causas de siempre, pero aquellas causas de aquel gobierno ninguna. No progresa ninguna. Vaya sorpresa. Bueno, más adelante en el programa, como me decía, perdón. Progresos, vamos a avanzar. Avanza como la matanza. Las noches 2 veces se llama la obra de la que vamos a hablar, con Mora Monteleone. El estreno es el 4 de febrero de este 2026. Va a estar miércoles de febrero y marzo a las 20 horas en el Teatro Callejón, el espacio Callejón, Humahuaca 3759. Y va esta propuesta en clave de thriller que explora los secretos, las traiciones y el impacto invisible de la Guerra de Malvinas en la vida cotidiana de los argentinos. Como una guerra también que por ahí no te tocó ir a pelear, no te tocó vivirla en el mismísimo territorio, pero te robaron un pedacito de un buen lugar estratégico ahora, geopolíticamente hablando, en esa guerra que no fue tan guerra, sino más bien una entrega. Y entonces, en esta propuesta, la obra entrelaza 2 madrugadas de tormenta en una casa de las afueras de Buenos Aires que avanzan en forma simultánea. Es abril de 1982, 3 jóvenes, Eloísa, Gabriel y Sergio, regresan de un festejo mientras el país entra en conflicto bélico, y también es abril de 1992, o sea, una década después. Exacto, 10 años después, la tormenta estalla para Eloísa cuando recibe a su antigua amiga Julia tras una década de silencio. Así que esta obra propone como una especie de espacio laberíntico y de suspenso, donde los relámpagos de esas 2 noches parecen caer una sobre la otra, revelando lo que permanecía oculto en el pasado. No podemos ceder tampoco la soberanía de Malvinas ni el reclamo, justamente ahora que el Mercosur y la Unión Europea se unen en un acuerdo estratégico, y nosotros necesitamos que las Malvinas son argentinas, vuelvan a territorio argentino ahora que somos socios comerciales de Inglaterra y de Estados Unidos. No, estaba pensando cuánta gente que pertenece a las multitudes que vivaron a Galtieri en el balcón, creyendo que el sueño de la recuperación de Malvinas podía cumplirse por la vía armada frente a un imperio como Inglaterra, que tendría el apoyo de Estados Unidos inmediatamente, pese a que la estrategia de Galtieri es que, como él era un niño mimado por Estados Unidos, se iban a inclinar por el general de ojos azules que tomaba whisky. Nada de eso ocurrió, era pura fantasía. Como mucha gente que apoyaba la causa nacional de Malvinas después vota por Milei, que piensa exactamente lo contrario, o por Macri, que si fuera por él entregaría las Malvinas diciendo nos sacamos un clavo de encima. El borracho, ¿te acuerdas? Furiase era el canciller borracho. Sí, el que firmó un acuerdo borracho, como Galtieri estaba borracho muchas veces que aparecía en público y farfullaba cosas así, claro, o atendía a los periodistas internacionales. Claro, pero ¿cuántos, aquellos que condenan al pueblo argentino a olvidar la historia, ¿no? A relegar y a ceder el reclamo justo de soberanía sobre nuestras propias islas, la cultura malvinera de la que venían Néstor y Cristina y que impregnaron en nosotros esa generación crecida al fragor de esa democracia robusta, amplia, que proyectaba progresismo y justicialismo mancomunadamente y no en veredas opuestas, que no era un conservadurismo liberal ni que era una restauración conservadora, que realmente no disputaba una batalla de sentido desde lo cultural solamente, sino también desde la soberanía y la independencia. Me pregunto sinceramente hoy, ¿por qué condenan al pueblo a olvidar su historia? Porque lo que quieren
es repetirla, ¿no? Entonces este saqueo que viene ahora con la reforma laboral, con la impositiva, con la del Código Penal, tiene que ver también con relegar estos asuntos tan importantes para nosotros a nivel nacional, y que no podemos permitir, ¿no? Que vuelva a pasar que de repente hacen como un borrón y cuenta nueva, o jubilan o desprecian o solamente se vuelven muy ingratos con todo el trabajo ya hecho, porque el futuro tiene historia. Bien, si fuese una pregunta, podríamos pensar que hay muchos analistas internacionales que dicen que Gaza fue el laboratorio para Caracas, para Venezuela, o será el laboratorio de Irán, que en la medida en que la sociedad mundial terminó tolerando, conviviendo, aún repudiando, pero no haciendo nada, con la masacre sistemática de un territorio y sus habitantes por parte de Israel con apoyo estadounidense, se acabó el viejo orden mundial, se acabó el respeto por la legislación internacional, se acabó ese concepto que es las leyes están para que el más grande no humille al más pequeño y que el más pequeño tenga los mismos derechos y la misma capacidad de voto que el más grande. Bueno, eso parece estar en completa disonancia con el presente del mundo. Como si fuese jovesiano, ¿no? Gana el más fuerte, el Claro. lobo del hombre, el más Gana el más fuerte. El presidente Donald Trump dice, los derechos de Estados Unidos, yo voy a defender eso, y eso significa avasallar los derechos de otras naciones. Digo, si ese fue el laboratorio, si Gaza fue el laboratorio para lo que está ocurriendo y lo que podría venir, ¿no será Malvinas también el laboratorio? La idea de que, bueno, no tenemos por qué más luchar por Malvinas, aquella que acompañe una cruzada que está desplegándose más grande de despersonalización de la argentinidad de una porción importante de nuestra nación que de una u otra manera culturalmente estaba formada para que a mí no me izás la bandera inglesa porque te chiflo, a mí no me vengás con los intereses estadounidenses porque no voy a estar de acuerdo nunca de base, y hoy eso en parte está siendo manoseado de tal manera que intentan manipularlo para cambiar. Voy a meterme un ratito en el WhatsApp de la radio, el 11 32 000 530. Tendremos un gran invitado acá en un ratito en el programa, ya lo escucharán, un gran entrevistado, un gran músico, pero a ver qué dicen los oyentes después de nuestro comienzo de programa. La vi a Mariquena Monti en distintos lugares, creo que el último fue en Clásica y Moderna, vestida de negro, descalza, con los labios muy rojos, cantando en francés. Fue muy lindo este recuerdo, gracias, dice Irma. Con los andariegos, Mariquena Monti en un clásico de la música ecuatoriana, Vasija de Barro. Muchas gracias, dice Silvia Labau, por este homenaje a Mariquena Monti que no encontramos en ningún lado. Qué hermosa la interpretación de Summertime, no la conocía. Seguimos agradeciendo el respeto a nosotros los oyentes. Abrazo para todos desde Caballito. Esta canción, dice, es una de mis preferidas. Los pelos de punta. Debe ser por la hora las cosas que pasan. Excelente el homenaje a la grandiosa Mariquena Monti, dice Celia. Buenas tardes, como siempre, en este estilo de radio impecable, dice Betty. Muy bueno el homenaje a Mariquena Monti, Chela de Quilmes. Me emocioné mucho. Gracias. Excelente el homenaje a Mariquena. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerla sabemos bien que merece ser muy recordada y homenajeada, nos escribe Andrés de Flores. Mariquena Monti era el gorrión de Buenos Aires. Un gorrión que siempre prestaba sus alas para que otros volaran. Una voz que destilaba buen gusto, el gallego de San Gregorio, Santa Fe. Marita del barrio de Barracas,
Nos comentan nuestro espectáculo del jueves pasado en La Carbonera, La Patria no se vende. Me emocionó en muchos momentos. Es tan necesario recuperar la emoción y el disfrute de la poesía y la música. Hablando de espectáculos, lo que viene en nuestra agenda de espectáculos de la temporada 2026 es Resistencia Poética. Para los que no supieran del todo cómo viene la mano, La Patria no se vende es un espectáculo político y cultural. Resistencia Poética es un espectáculo poético, pero de una poética de la resistencia. Haremos la primera función de la temporada 2026, la sexta de la historia del espectáculo, el domingo 1 de febrero en su casa, que es en el barrio de San Telmo, el local que llamamos Pista Urbana. Este espectáculo rodó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, con 5 funciones, por lo cual esta que viene será la sexta de su historia. Esa es la cuenta que hacemos cuando lo contabilizamos así. En esta función, las funciones son a las 8 de la noche, a las 20 del domingo, cantarán la fueguina Mica Sancho, la salteña Nadia Sanciuk, Uma y Fernando Kabusaki, hija y padre, Fernando Kabusaki, guitarrista de Charly García, y el porteño Ariel Prat. Figura central de la relación de la murga, el tango y el rock. Ariel hará después 2 conciertos en febrero en La Boca, en el Teatro Catalinas, carnavalescos. Pero en nuestro espectáculo Resistencia Poética no va a cantar sus temas, sino los temas que nosotros elegimos para él. Ese es el desafío de los intérpretes. Uno lo hará cantando en circulación por el salón, interactuando con el público. Los que ya vieron el espectáculo saben cuál es, ¿no? Es lo mismo que hicieron en ese papel Cucuza Castielo, Antonio Viravén, Omar Gianmarco, Juan Bonaudi. Porque lo que presupusimos con Lolo Micucci a la hora del espectáculo es que como somos 2 varones, queremos 3 mujeres sobre el escenario. Y para llegar a la equidad de género, 3 mujeres más un varón. Entonces les cuento que es un espectáculo para piano, voz, 3 cantantes y un cantante. Esos papeles lo hicieron a lo largo de las funciones Lidia Borda, Luciana Jury y Florencia Ruiz en la primera función, Cucuza Castielo, Dolores Solá, Victoria Bircher y Laura Ross, Antonio Viravén en la segunda función, Flor Bobadilla Oliva, Florencia Cosani y Casiana Torres, Omar Gianmarco, en la tercera, Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi en la cuarta. Estas son 4, y digo son 5 hasta acá en la historia, porque la primera noche hubo tanta, pero tanta gente en el local que sumamos una segunda función en continuado, una vez que concluyó la primera. Las entradas siguen siendo muy baratas, no han aumentado de precio desde 2023. ¿Pero por qué? ¿No te ajustás al IPC de la inflación, Carlos? Estamos locos, no, pero queremos que las entradas siguen siendo baratas. Pero el espectáculo hicimos 2023, 2024, 2025, 2026, ahora. Y se compran a través de Alternativa Teatral. ¿Por qué decimos que las entradas son baratas? Porque nos parece importante, de verdad, la juntada, reunirnos, que el precio del ingreso al lugar no sea un obstáculo, sino una tentación. Y ya verán, entran en Alternativa Teatral, están disponibles en este mismo momento. Casi no hay entradas de este valor en la cartera porteña. Y miren que el espectáculo es un espectaculón. Varios productores dicen, che, con los que tenés ahí de invitados hay que subir el precio de entrada. Bueno, lo haremos un poco más adelante. Ahora, hasta aquí, no. Las canciones que elegimos son de Silvio,
de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, de Joan Manuel Serrat, de Fito Páez, de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, de Gardel y de Pera, de Armando Tejada Gómez. Casi todos los intérpretes, por no decir todos, dicen, che, qué repertorio, no salimos de la emoción. Y lo mismo pasa cuando al final todos cantamos. Todos cantamos El Oso de Morris, todos cantamos una de Miguel Abuelo que todos sabemos. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio.
Dice la historia que en 1949, cuando París era una de las sedes mundiales del jazz, en una improvisación en un club de música, se juntaron Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach y entre otros un joven armonicista nacido en Bélgica, que entonces tenía 27 años. Se llamaba Jean-Baptiste Frédéric Isidore Toots Tillesman y para muchos fue el Maradona de la historia de la armónica. Tocó con Ella Fitzgerald, con Quincy Jones, con Bill Evans, con Paul Simon, con Billy Joel, con Astrud Gilberto, con Elis Regina, con Jaco Pastorius, con Stevie Wonder e incluso grabó en un disco con Fito Páez. ¿Estamos escuchando a Toots? No, estamos escuchando a Franco Luciani en un disco tributo a esta máxima leyenda de la historia del instrumento, con un agregado a esta historia. Franco Luciani, rosarino radicado en Buenos Aires, una estrella mundial de su instrumento, pudo conocer y tocar con el propio Toots, invitado por él a su casa en Bruselas en el 2016, es decir, en el mismo año en que se convirtió en leyenda para siempre, cuando tenía 94. Bruno Luciani, ¿cómo va? Buenas tardes. Bruno Luciani, Franco Luciani, ¿cómo va? Bruno Díaz. ¿Cómo va? Bien, Carlos, bien, muy bien. Vio la cantidad de información junta sí. En la cabeza. No, pero me gustó que empezaste con algo que es muy interesante, que es que Toots Thielemans es un hombre totalmente artístico, que él es un tipo que nació en Bruselas. Muchos se lo asocian como un músico estadounidense. Claro. O francés, era belga. O francés, pero él es muy, no digo holandés, pero tiene mucho de eso, desde la parte cultural flamenca tenía, ¿no? De Bélgica. Un tipo que terminó conquistando el corazón de los grandes del jazz yankee, que hay una cosa, viste, entre el jazz europeo y el estadounidense. Claro. Y estos son de los tipos que, bueno, que también vivieron el bebop, como recién comentabas, vivieron muy en carne propia. Y ¿Cómo fue que vos terminaste en la casa de él tocándole la armónica a él? Mira, todo empieza porque algún día mi viejo me dijo, tenés que escuchar a este tipo. Cuando yo empecé a tocar la armónica, cuando me empecé a entusiasmar con tocar la armónica cromática, mi viejo me dijo, tenés que escuchar a Hugo Díaz y a Toots Thielemans. Me nombró, viste, las dos referencias, porque aparte sonido muy diferente. Son maneras de encarar el instrumento, pero te digo, muy diferentes. Se respetaban muchísimo ambos, ¿no? ¿Ambos interactuaron alguna vez? No sé si interactuaron, pero sí se conocían, sí. Hugo Díaz estuvo a la altura de los mejores de la historia. Sí, totalmente, sin duda. Aparte, imagínate que en esa época había menos que ahora, que seguimos siendo pocos, pero en esa época el instrumento se iba formando. Hoy también pasa un poco lo mismo. Yo todavía me encuentro gente que dice, no sabía que se podía hacer eso con una armónica, pero bueno, los primeros que escucharon eso fueron Toots, fue Hugo, fue Larry Adler, todo este tipo de, digo, desde la armónica cromática. Es bueno decir que, claro, hay más de una armónica en el mundo y que la armónica, por su portabilidad, su pequeñez, lo barato que es comprar un instrumento, debe ser de los instrumentos más populares para la música de aficionados. Cualquiera ve una escena de una película con un hombre del oeste, un cowboy tocando la armónica, un tipo solo o a caballo o un blusero debajo de un árbol. O en la cárcel, ¿no? O en la cárcel, pero eso no significa que los grandes intérpretes y las obras grandes del repertorio tengan tantos grandes buenos. No hay mucho nombre propio si uno lo compara con otro instrumento. Pero bueno, va creciendo. Y vos sos un nombre propio. Ramiro Far, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bien. ¿Está bien su guitarra acá en el estudio? ¿Está adaptada y templada al calor del estudio? ¿Suena? Sí. Así es, suena. ¿La podemos hacer sonar un poquito? A ver. Está muy bien. El jueves 22 de enero, es decir, ya mismo, de este año a las 8 de la noche, en vivo, lo que va a ocurrir es que nuestro invitado de hoy, Franco Luciani, va a hacer un homenaje a la vida de Toots Thielemans. ¿Por qué se te ocurrió el homenaje? Mira, ya había hecho uno hace bastante, allá por el año no sé cuánto, qué sé yo, antes de la pandemia, viste que todo es antes o después de la pandemia. En el viejo bebop, el que estaba en San Telmo, sí, ahí claro, en el sótano. También he sido en la calle Moreno. En la calle Moreno.
Bueno, he sido parte del homenaje el mundial que estábamos escuchando recién, junto a queridísimos y grandes colegas del instrumento del mundo. O sea que siempre estuve relacionado también con su música y la verdad que hacía un tiempo que quería retomarlo. Es como un poco retomar este homenaje a Tuti. Un día que viniste al programa te ilustramos, nos gusta decir así, la nota con tu participación en un concierto de Mercedes Sosa en Europa. Tu dúo con Mercedes Sosa y lloraste. Sí. Si te vemos con Tull Tillman ahora tocándole a Tull Tillman en su casa en 2016 en Bruselas. A ver. Lo tendremos ahí. Guitarra vas a llorar, Franco Luciani vas a llorar. Son las emociones compartidas. A traditional tango, like I will be playing Bassano, for example, but with my harmonica. Una introducción. Garúa. El tango Garúa. Y fue loco porque. Garúa. ¿Qué te puedo decir? Sí, lo miro y me emociono mucho porque. Para ponerte los auriculares para poder escucharte. En la casa de Esa es la casa de él, en la Yulp. Es un barrio muy lindo, muy de una localidad, muy de Heidi, ¿no? Ahí cerquita de no te tapes, para. Bien marcadito para el maestro. Tu danses avec Charles. Technique comme ça, il ouvre la bouche très grande. Hein? C'est une autre technique. C'est une technique à lui qu'il a inventée, oui. Je vais chercher de l'eau. Hein. Je suis bien assez. Hein, Kiki? Hace por favor en un momento. No, en un momento hace así. Mira, yo te voy a contar una cosa. Esto yo lo vi mucho después. Porque como me ven ahí, yo no lo estoy mirando a él. Y además es una filmación con un teléfono celular de un tercero. Claro, exactamente. Entonces yo estaba tocando y qué sé yo. Y cuando me dan estos videos, yo no los vi al toque. Pasaron, no sé, si un par de meses tal vez, o algunos meses. No es que inmediatamente fui a ese archivo, me quedó como una cosa fuerte. Porque te cuento una cosa. Porque él murió además. Aparte murió a los 94 años. ¿En el mismo año en que vos? Creo que fue en el mismo año, sí. Bueno, es increíble. Todo esto que te estoy diciendo es increíble. Yo había ido a Bélgica ya varias veces. Es un destino que visito seguido. Ya debo haber ido como 6, 7 veces en mi vida. Y esa haber sido la vez número 5. Y yo me escribía mediante una manager que él tenía que falleció. No recuerdo su nombre, pero le hacía escuchar mis discos y me contestaba mediante ella. Pero nunca se daba un encuentro. Aparte, muchas veces él no estaba poco en Bélgica. Y la verdad es que ese último viaje, que yo volví después de unos años, como que yo ya no quería romper las guindas, vamos a decirlo así, radiofónicamente. Y se dio también por un amigo argentino que vive allí, cerca de la Yulpe, conoce un pianista, y obviamente cuando se retomó el contacto me dijo, sí, que venga. ¿La Yulpe es un barrio? No conozco. La Yulpe es una localidad cercana a Bruselas. Ah, okay. Te tomas un tren de Bruselas y
Y vas en 20 minutos, es como decir, no sé, acaso, vamos a decir así, no digo Avellaneda, Bernal. Sí, allá está Fernando Iglesias, ¿no? Que es el nuevo embajador argentino. En Bélgica, ¿verdad? Bueno, alguien muy culto y que va a ocupar muy bien el lugar. Claro, porque es la sede de la... De todos los organismos internacionales, es verdad. Y bueno, y fue después de varios, no digo varios intentos, un par de veces que no se dio y él no estaba, y esa última vez fue casi... Siempre queriendo, siempre que volvía a Bélgica decía, estará Tuts acá, y ese día se dio, fue inolvidable. Está con nosotros Franco Luciani. Si alguien en el mundo no lo conociera, googleelo. Ganó todos los premios, 3 premios Gardel, 2 nominaciones a los premios Grammy Latin Internacionales, 2 diplomas Conex, ha tocado con Mercedes Sosa, con Egberto Gismonti, y eso hace muy poquito, con Lila Downs, con Snarky Papi, con Fito Páez. Con Fito Páez hiciste el mismo tema que grabó Tuts con él, ¿no? A ver. She's Mine. Nada más y nada menos, ¿no? Y en este espectáculo del jueves 22 de enero, las entradas son baratísimas también, en Bebop a las 20. ¿Qué tocas? Va a haber un poco de todo, porque vos sabés que yo creo que Tuts es un universo. Hay muchas cosas de Tuts. Están sus composiciones, que no son un montón, pero tiene sus temas propios, tiene participaciones él de versionar estándares, de versionar, que es una canción francesa. Brasil, mucho Brasil, él ha sido muy amigo de la música de Brasil. En Brasil hay muchos armoniquistas también. En Brasil hay muchos armoniquistas, y yo creo que Tuts tiene mucho que ver con eso. Grabó con todos, tiene un disco con Elis Regina, allá a principios de los 70. Como tiene uno con Ella Fitzgerald. Como tiene con Ella Fitzgerald, con Shirley Horn, bueno, con Bill Evans. Vamos a recrear algo con una querida amiga que es Josie Díaz, una cantante brasilera, claro, queridísima. Así que hay un poco de todo, pero vos sí para tocar ahora. Claro. Vamos a tocar un estándar que es un estándar que Tuts, a mí me gusta ir a los estándares que él grabó varias veces. Perdón, no me animo a There is a Not Greater Love. Ok, no me animo a preguntarle, ¿cuántos años tiene Ramiro Farf? Es pibe, no sé, pregúntale vos porque me da bronca. 23. 23. 23, sí. ¿Hace cuánto que tocas con Podría Bruno? ser mi... esa frase. ¿Hace cuánto que tocas con Bruno? Con Franco tocamos con Franco, perdón. Bastante, nos conocemos hace... Mira, nos conocimos por un amigo que es Pablo Farba, que no sé si que tiene una A más. Claro, que es él es Farba. Claro, Pablo Farba es productor, que yo lo conocí viajando a lo que fue la primera gira, la gira que yo hice con Mercedes a Europa. Él es el que hacía los conciertos en Europa, argentino, hoy radicado en Inglaterra. Vos tenías 15 años. Y vos, Franco, también eras muy chico. Y yo era más chico, pero menos que él. Y cuando él tenía 15 me dije, vení, juntémonos, que tenés que conocer... yo no sé si vos no habíamos cruzado antes o no. Me dijo, tenés que conocer un pibe que... Yo te conocía, te había ido a ver en vivo, pero nunca nos habíamos visto. O sea, desde los 15 tenés una relación. No, en un café con su padre, y empezamos como a juntarnos y íbamos a ir a tocar, incluso íbamos a ir a tocar a Bolivia. ¿Te acordás que teníamos un concierto y todo? Sí. Y vino la pandemia. Y así que ahora estamos como reencontrándonos. Están recuperando el tiempo perdido. ¿Esa gira por Mercedes, por Europa, fue con conciertos en Italia? En Italia, en Roma, en Milán y un concierto en Londres. Eso fue lo que yo hice con Mercedes, nada más y nada menos. Julio del 2008. Bien, ahora los escuchamos interpretando ese repertorio. A Greater Love.
Maravilloso, bravo. Gracias. Tu Stilsman, cuando te escuchó tanquearla ahí y marcar mucho el ritmo, hizo un gesto como Dios mío. Oh, sí, eso fue tremendo. Ese fue tremendo porque son 2 segundos que mira ahí alguien acostado, hace así, mira hacia arriba y se siente. Como gracias Dios por este encuentro, por este momento de Fue tango. muy fuerte. Él no grabó tango, debía conocerle el tango. No, pero grabó. ¿sabes qué? Él grabó solo una versión de Oblivion de Piazzolla con Antonio Serrano. No sé si te contesto, Ramiro. Otro con gran otro queridísimo colega. Claro. Creo que fue pero yo me acuerdo que, ¿sabes lo que tengo grabado en la cabeza? Mirá lo que te iba a decir. Lo voy a relacionarlo con Hugo, ¿no? Que seguramente mediante Hugo Díaz escuchaba folclore y tango. Cuando yo fui revelación de Cosquín en el año 2002, yo me acuerdo que lo Pero ¿dan premios a los chicos en Jardín de Infantes en Cosquín? No. Porque ¿cuántos años tenía? Y tenía 20. Hace 23 años fue. Sí. 24. En ese mismo momento, yo me acuerdo que lo lamenté, me estaba comiendo Cosquín encima, era hermoso para mí. Pero en ese mismo momento yo sabía que Tuts estaba en La Pataya, en Uruguay, en el festival. En el festival de Jazz en el Tambo. Exactamente. Que hace Francisco Llovino. Estaba comiendo dulce de leche ahí. Estaba comiendo dulce de leche full. Y me acuerdo que en esa época salió una nota que le hace César Pradines para La Nación. Y me acuerdo que una de las cosas que dice Tuts es que respetaba mucho a Hugo Díaz. Y su música. O sea, digo esto para hacer un linkeo. El paralelo, ¿no? Podemos decir que Tuts era un músico sutil. Sí, totalmente. Digamos, un músico lírico. Totalmente. Dijiste que estaban en las antípodas estilísticas sí, pero con Hugo Díaz. ¿Cuáles serían las antípodas como armoniquista? No digo por lo romántico, sino por... La vehemencia de Hugo, es decir. No, puede ser, un poco sí, la verdad que un poco sí. Pero, por ejemplo, Tuts, salvo en la primera época, es un tipo que después desarrolló toda su gran carrera con un concepto de tocar la armónica una sola nota. ¿Qué es lo que hicimos recién? Toda una sola nota. En cambio... Tocar mínimo, tocar lo menos posible. Sí, pero una sola nota, digo, solo una sola nota. Una línea, como si fuese un saxo, como si fuese una flauta, como si fuese un clarinete. Sin armonía. Sin armonía, pero a la vez la armónica te permite a veces hacer octavas. O armonía. Cuando uno hace un tango o hace una samba, usa más esas cosas. Entonces Hugo era más estridente, Hugo. Entonces hacía...
Esas cosas no las hacía Toots. Toots era más lineal en ese sentido. Más sutil, pero si con se quiere también. una cuestión de improvisación increíble dentro del concepto del jazz, ¿no? Diferencias entre dos de los más grandes, o tal vez los dos más grandes de todos los tiempos. Uno es argentino y nos da orgullo, no sabemos por qué, pero nos da orgullo. Otro es Franco Luciani, en ese nivel de la elite de los instrumentistas de este instrumento. Ahora, John Lennon, al principio de los Beatles, León Gieco durante toda su carrera, tocan armónica. Sí. Bob Dylan toca armónica. ¿Es la misma armónica que vos tocás o es otra? No, bueno, justo que nombraste, que dijiste Dylan, que dijiste León, ¿qué más? John Lennon. Love Me Do es él en armónica. Sí, es con una armónica más que todo diatónica blues. No la tengo acá. Pero no, se puede, no es la misma armónica que vos estás tocando ahora, eso. No. Es una armónica más pensada para tocar, vamos a decirlo, poco. No, para tocar la pentatónica del blues, como muy armada para ciertos feels del género, y tiene otros elementos. Tiene el bending, que la armónica también lo tiene, la armónica cromática, pero no tanto. ¿Qué es esto? Como quien estira la cuerda de una guitarra. Eso es que es cromática, ¿no? Eso, claro, eso se puede hacer en la armónica cromática, pero la de blues está muy armada para eso. Es otro formato, pero bueno, es un instrumento maravilloso y quiero que todos los que tocamos la armónica empezamos un poco por el lado de la armónica de blues. Empezaron por la más fácil, digamos, lo que toca Ciro. Exactamente. Pero bueno, ojo que tiene técnicas muy complejas también. Pero sí, básicamente como un primer paso, o para melodías más sencillas, es más propicia. Porque es un instrumento que cualquiera puede hacer sonar, pero no sé si hacer sonar bien. Claro, bueno, de hecho hay un dicho que dice, estoy pateando la silla, si se escucha un ruido de fondo, no sé por qué. Lo que vos decís es muy similar a un dicho que dice que la armónica es un instrumento muy fácil de tocar, pero muy difícil de tocar bien. Claro. Como que hay un pozo grande entre esa primer melodía que vos podés sacar, porque si yo agarro una armónica y soplo y aspiro, y soplo y aspiro, y soplo y aspiro, y más o menos no tengo un sentido musical, y termino soplando, y ahí termino, suena esto. Todos no sonó nada mal. No sonó nada mal, o sea, nada sonó fuera, ¿entendés? O sea, puedo laburar de afilador. Puedo salir a la calle. Hacemos un do, toqué un do, entonces yo hago... Nada sonó fuera de lugar. De ahí a desarrollar el instrumento como un hueco grande. Entonces, generalmente no se salta ese paso, ¿no? Quiero leer algunos mensajes de los oyentes que, escuchando a Franco Luciani aquí con nosotros, con Ramiro Farm, interactúan. Qué lujo escucharte tocar la armónica, qué grande, dice Trini. Hola, soy Cristel del Lago Pueblo. Mi papá toca la armónica, era autodidacta, como la mayoría de los armoniquistas. ¿Vos decís armoniquista o armonicista? No, digo armonicista. De los armonicistas. Pero bueno, vale. Amaba ese sonido. Tengo dos long plays de Larry Adler. Claro. No sé bien para qué, pero los atesoro. Gracias por la para música. Escucharlos, imagino. Claro, a lo mejor ya no lo escucha long plays. Hola, felicitaciones a Franco Luciani, dice Sune. Buen año. Amo su música. Gracias por las entrevistas a nuestros músicos y que toquen en vivo. Abrazo al grupete. Es recontra capo, Franco Luciani, dice Irma Parentela. Lo vi a Franco en la Eléctrica Criolla hace año y medio en vivo, en el espectáculo llamado La Eléctrica Criolla. Gracias por verlos ahora en el piso. Nos escribe desde Matadero. Qué lindo homenaje. Bueno, tantos oyentes repitiendo un concepto que todos tenemos claro. Gracias por venir a la radio y gracias por la música en general. ¿Van a tocar más acá con Ramiro? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, Ramiro toca divino también. Ramiro es un pequeño crack. Claro, ¿no? Como tocas desde que sos muy chico. Desde los 7. Desde los 7. Así es. ¿Y te formaste en? Con distintos profesores, en el conservatorio, en una tecnicatura de jazz, en el Manuel de Falla. Bueno, estudiando mucho por mi cuenta también, un poco de todo. Es un gran jazzista, pero también toca muy bien y lo va a hacer cada vez mejor, incluso con la criolla, con la española. Nuestra música argentina, tanto del tango como el folclore. Bien, vos como empezaste muy joven a tocar, ya sabemos que fuiste revelación de Cosquín cuando tenías 20. Sí, 20 creo. Ahí recién lo dijiste, en el 2002. ¿Qué año naciste vos? Decime, 2002. Bueno, ¿qué mes? Diciembre.
Bueno, yo fui revelación antes de que vos nazcas. Claro, porque fue enero del 2002. Por ejemplo, no, digo, vos tuviste una experiencia de ser un niño, un joven, un adolescente, un músico temprano rodeado de gente mayor que te ayudó y tuteló tu carrera. Totalmente. Te llevó a jugar en otras ligas, etcétera. Eso es fundamental. Es evidente que sentís el peso de lo que te ocurrió y entonces haces lo mismo con músicos más jóvenes que vos. Eso es como parte de tu legado, ¿no? Así como Mercedes Sosa un día te presentó. Totalmente, porque Mercedes era realmente, la verdad, bueno, Mercedes también nace así. Porque ella nace por Cafrune. En Cosquín 65. Es toda una cadena esto, ¿no? Sí, de generosidades, que últimamente no hay mucho, ¿no? Se ponen todos muy mezquinos al llegar. Sí, es raro raro este mundo. Yo te digo que bueno, no quiero parecer un... No, decí lo que quieras. Sí, es raro. Entonces voy a decir que se van... el tipo se soltaba. El mundo está raro. El mundo está raro, es un mundo... Yo creo que la tecnología nos ayudó en un montón de cosas, pero en otras cosas incentiva, digamos, ambiciones, egoísmos... y sí, por ahí se ve menos esta palabra que se utiliza tanto hoy, ¿no? Tampoco hay que abusar de ella, pero es la empatía. Y a veces pasa eso, ¿viste? Parece que porque está todo abierto y todo está... es como la internet misma, ¿viste? Cuando te decían, no, la internet está buenísimo porque ahí vas a encontrar de todo. Hoy sigue siendo así, hoy en la internet hay todo. Pero ¿cómo vas ahí? Si vos no tenés a alguien... o esa persona que te puede abrir una puerta a un conocimiento, termina siendo un mundo que termina siendo más segmentado que antes que la misma internet, ¿no? Entonces eso pasa un poco con la intención de las personas. Ayer publiqué un humorista gráfico español cuya reflexión era al respecto, qué mundo loco, ¿no? Que tenemos que meter un poco de realidad para salir de internet. Es tremendo. Nos tenemos que entretener con la realidad para salir de internet, cuando antes era nos metemos en internet para salir de la realidad. Hoy la realidad de mucha gente es una realidad virtual. Vos que sos un músico prestigioso, famoso, con capacidad de hacer giras por Europa, etcétera, ¿cómo te va con la situación económica argentina y del mundo hoy? No, está dificilísimo. La realidad que es un mundo... En el mundo también. Sí, yo creo que es un mundo muy hostil. Muy hostil. Después hay maneras de ver el mundo. Porque incluso un personaje como es Trump es un tipo que, qué sé yo, lo que pretende es, no sé, industrializar su país. Y acá estamos como en todo lo con... Vamos a ser benévolos si eso es lo que quiere Trump. Bueno, pero digo, si yo hago una comparación, ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso que para que exista una tabla, para que exista una mesa tiene que haber una tabla. Y para que exista una tabla tiene que haber 4 patas que la sostengan. Todo tiene un armado y una explicación y a distintas cosas le corresponde su lugar. Entonces, me pongo a pensar en la relación que tenemos con Estados Unidos. Siempre digo, si Estados Unidos te quiere y te abraza es porque por algo es, ¿viste? Entonces, es un mundo que en cualquier lugar está difícil. Después, cada uno puede mirar desde su lugar y decir qué lástima que por ejemplo, lo que está pasando en este país, que justamente la desinstitucionalización, de verdad no me sale la palabra, fomentar mucho esta cosa de la meritocracia a un extremo o la guita o los bitcoins entonces yo creo que eso se ve un poco se ve en todo el mundo. Latinoamérica vuelve, ese tira y afloje constante en si eso o no, si se destaca por sus aptitudes o vuelve a ser el patio de atrás de Estados Unidos. Bueno, ese ida y vuelta está siempre y nosotros los padecemos, yo lo padezco desde que soy niño. Pero creo que es un mundo que en general está bravo. Europa está brava, cada vez que yo voy se habla mucho de la complejidad que tiene el tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Incluso pasan cosas extrañas. A mí me han contado compañeros más del ambiente del tango que han ido a tocar a Rusia y han vuelto a tocar a Alemania y no lo han aceptado porque venían de tocar de Rusia. Digo, qué mundo loco ¿no? Como que le han dicho, no, tocaste en Rusia, este concierto que vos tenés la semana que viene en tal milonga, tal concierto, no lo haces. Y bueno, está bravo. Pero bueno. Una rusofobia importante, ¿no? Totalmente. Después, en mi caso particular, yo soy un músico que soy un agradecido por todo lo que me pasa y por todo lo que me va a seguir pasando, porque para eso uno trabaja y demás. Hay mucho romanticismo en esta carrera.
acá se corre la coneja, vamos a decirlo. A veces se corre todo el tiempo, pero bueno, soy un hombre feliz con mi familia, con mi profesión, con la posibilidad de hacer lo que me gusta. Eso tiene un valor muy grande, pero no está muy poco relacionado con lo económico. Y con lo que debería ser el mundo y cuál era el pacto de las sociedades con los estados, ¿no? Que el Estado se ocupa con los impuestos que yo pago de algunas cosas en que estamos todos de acuerdo, de la salud pública, de la educación pública, de la atención de las personas que necesitan por su condición más atención del Estado, de pagar a los jubilados lo que los jubilados merecen. El pacto básico de la sociedad es de financiar el arte, la cultura y el entretenimiento, ya que vuelve a nosotros y nos mejora la totalmente, vida. Sí, la cultura. No va a suceder. Imagínate que acá estamos discutiendo la ciencia y la innovación tecnológica también. Claro, pero acá se discute la ciencia, se discute el Graham, qué lugar queda para la cultura, lamentablemente, porque cuando se pone de ejemplo esa cosa que se está utilizando ahora en estos momentos, desde el gobierno, que es dentro de 25 años vamos a ser Italia, dentro de 30 Francia, y dentro de 50 40, Irlanda, sí. Bueno, ¿por qué no se fijan cómo cuidan la cultura esos países? Y yo te digo, si fuese así, ojalá si tuviese esas características, no veo la intención del gobierno de la ciudad de cerrar el Colón porque necesita plata para otra cosa. Es decir, son puras excusas, es una venganza política e ideológica, no es las artes, porque ahí está el presidente que criticaba a Lali Espósito diciéndole Lali de Espósito, claro, cantando en un festival organizado en una provincia, Jesús María, con el chequeño palavecino. Claro. Es decir, que no era el problema de los festivales, ni de los artistas populares, ni muchísimo menos. El problema es ideológico y es una venganza ideológica de la ultraderecha y la derecha que hoy gobiernan contra tanta y tanta gente que en algunas oportunidades de su vida, además de hacer películas, teatro, música, artes escénicas, etcétera, etcétera, dijo: a mí me gusta este momento de la Argentina, está bueno que Argentina sea este país, entonces sufrirás las consecuencias de eso más adelante. Queremos una más. Bueno, ¿qué hacemos? Mira, vamos a hacer 2 ritmos de waltz en inglés, que es el vals está en todos los géneros del mundo, claro, está instalado como ya un género, y vamos a hacer uno que es Waltz for Sonny, dedicado a Sonny Rollins, y otro clásico como es Blues Set, que ambos son de composiciones de Toots.
felicitaciones, muy bueno. Estamos convocando a estos dos músicos porque con compañía de un tercero, ¿quién va a tocar el contrabajo? Con el domador de contrabajos, el señor Pablo Mota. Van a estar juntos el jueves 22 de enero, es este jueves, el jueves de esta semana, haciendo un homenaje a Toots Thiersman en Bebop Club, que queda en Uriarte 1658. Las entradas se consiguen a través de Passline. ¿Qué hacemos de ejercicio de radio? Siempre practicamos un poco los ejercicios de la radio. A ver. ¿Querés tocar con Fito Páez, She's Mine? Ah, bueno, dale, me encanta. Dale, claro. te invitamos. Fito. Que es Fito y Toots, ¿no? Y Toots Thiersman. Vamos a doblar la armónica Toots y agregarle. A ver. Hoy caí en Madrid y por casualidad, pienso en ti, Strawberry Fields, que importa la verdad. En Plaza Mayor, en Puerta del Sol, las chicas van igual. En París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Pienso en ti, yo muero por ti, que importa la verdad. En Rimbón, en Constitución, las chicas van igual. Vi tu foto y me dormí en una habitación. Vi tu foto y me dormí. Así viene. Hoy caí en Madrid y por casualidad, Fito, vamos Central, este 2026. Pienso en ti, la vida sin fin, que importa la verdad. En Asunción, en cada rincón, las chicas van igual. She's mine, she's mine, she's mine, she's mine. Después me voy, yo necesito de tu amor. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor. Después me voy. ¿A dónde voy? Vamos, Toots. Yo necesito de tu amor.
una vez me lo aprendí todo, nota por nota. Le voy a preguntar a un músico, Ramiro, ¿es fácil lo que hace el señor Franco Luciani acá doblando a Fito Claro Páez, que pero no. agregándole? No, claro que no. Es muy difícil. Improvisar, respetando la melodía, además, como no dejan de ser canciones. Como entender como el lenguaje. Eso, Franco lo tiene muy presente. Y no lo hace cualquiera. Me gustaría ser Eduardo de Vicente López, que va en viaje rumbo a San Javier tras la sierra, escuchando la radio, y dice: enorme esta nueva generación de músicos como los bien lo sabe Franco, a quien conocí en Rondeman, invitando a otro monstruo de su edad, el bandoneonista Santi. El oyente se llama el Turco Arias, y dice que ese fue un recital imperdible. Qué deleite escuchar ahora a Franco Luciani y ese maravilloso guitarrista, dice Nori, que nos escucha en La Pampa. Buenas tardes, qué lujo con la entrevista a Franco Luciani, genio, me encantan, son lo más. Abrazo fuerte de Ana María. Gracias, Carlos, porque la cultura es la sonrisa, como dice León, es Esther de Bustamante, y la música es la vida. Franco Luciani es música y compromiso, muy bello lo que hace. Bueno, muchas gracias. Y por último, para cerrar esta nota, porque tenemos más cosas que hacer en la tarde, imagínate que estás otra vez frente a Tull Zisman o a quien fuere, y querés hacerle ese homenaje de tocar un poquito con armónica el tango tan connotado con un instrumento, con el bandoneón. Vos bandoneás un poco Me gusta mucho bandoneonear. Bandoneás un poco, ¿no? Por decirlo así. A él le tocaste garúa, o sea, elegiste un tema de Troilo. Sí. Una música de Troilo. Sí. ¿Querés tocar otra vez así como me si encantaría. Aparte es un tema que me gusta mucho tocar solo. Frente al dios de la armónica. ¿En el teléfono qué tenés? No, me pongo yo una cuestión de audio mía. Un efecto, pero lástima no la puedo escuchar la gente, pero lo escucho yo. Pero me sirve para tocar. Yo creí que estabas escuchando la radio en el teléfono. ¿Qué estás? ¿Un gol de Aldo Pedro Poy? Un gol de Aldo Pedro Poy o de Di María, podríamos decir ahora. O de Mario Alberto Kempes. O de Mario Alberto Kempes. O de Di María, vamos. O del Negro Palma. O del Negro Palma, bueno. Bueno, un fragmento. Voy a tratar de recordar un poco esa escena. Garúa. Grande, Franco Luciani, qué bárbaro. Rompió los moldes de Franco Luciani, de verdad, y hace mucho tiempo que los rompió. ¿Cómo se dice en portugués en Brasil? Demais. ¿Demais? Está demais. Es demais. Beleza. Sería como demasiado. Demais. El demasiado. ¿Se acuerda que había un músico que se llamaba Dick el Demasiado, ¿no? En la escena de la cumbia electrónica en la ciudad de Buenos Aires. Dick el Demasiado era holandés. Dick el Demasiado hoy sería de Países Bajos. De Países Bajos también es Tull Zisman. Exactamente, esa cultura. Nada más y nada menos. Gracias por haber venido a la radio. Por favor, Carlos, siempre un placer. Y bueno, estar acá tocando con Ramiro. Y invitarlos a este concierto que va a ser muy, muy lindo. Una linda noche de verano en vivo. En la primera vuelta, porque es a las 20 8 de la noche, horas. El jueves que viene, este jueves. Así que se van empachados de música.
y tempranito. Bien, como Gracias, Franco, gracias, Ramiro. Vos cerrás los ojos, no sabés lo que pasa cuando estás tocando. No sé lo que Cerrá pasa. los ojos. Tull Stillman hizo así, como diciendo, Sí, mi eso madre, es gracias demasiado. Ramiro Farb recién cerró los ojos y hizo, metiste un agudo allá y dijo, ¿hasta dónde llegó y cómo vuelve? Ay, Dios. Y siempre vuelve. Gracias a todos. Gracias a los oyentes que están fascinados. La magia de Franco, dice Nat de Santa Teresita. Y su compañero es increíble. Estoy en el trabajo escuchando y salí corriendo para verlos por YouTube. Estamos en la transmisión de streaming porque no creía en lo que estaba escuchando. Gracias por leerme. El bandoneonista, dice Seba Castro, que sigue de viaje, es Santiago Arias, alias el Turco, quien tiene un dúo con otro joven guitarrista. La exhalación de Garúa le mete una energía, me recuerda a Ian Anderson de Jethro Tull de los primeros tiempos, dice Gaby de Mataderos, tocando Bouré, seguramente. Y lo de Seba y San también son dos tremendos músicos. En ese caso con la flauta. Nos vamos para volver, como casi siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar
las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15:49 ahora. Gracias a todos por la cordial atención y por la intensa participación. ¿Con qué seguimos, Marina Glesser? Bueno, te contaba al principio del programa, Carlos, que íbamos a hablar de La Noche de Dos Veces, que se estrena el 4 de febrero del 2026. La dramaturgia y la dirección es de Mora Monteleone. Esta Mora Monteleone, dramaturga, licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, nació en 1993, es directora y actriz y entre sus trabajos más destacados se encuentran Fiesta en el Jardín y Último Piso. Su enfoque en esta obra busca rescatar la sensación de ajenidad de la sociedad civil frente a la guerra de 1982, analizando cómo el conflicto atravesó la vida nacional más allá del campo de batalla. Para eso le damos la bienvenida a Mora Monteleone, que nos va a contar sobre La Noche Dos Veces. Hola Mora, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, la Somos Radio, la radio de EVE. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, bárbaro, no te vemos, pero te escuchamos y nos alcanza porque esto es la radio. Contame, Mora, ¿cómo se te ocurrió esta obra que promete, sobre todo en estos tiempos tan amnésicos y desmemoriados, volver a ese abril de 1982, yuxtapuesto con abril de 1992, una década después, en esas dos noches llenas de, ahí te vemos, llenas de relámpagos? Me parece que se me ocurrió leyendo literatura de posguerra de otros países y dándome cuenta de que eso no se había hecho con la guerra de Malvinas en Argentina. Sí, si lo piensan, la mayoría de las obras argentinas sobre la guerra son sobre la guerra en sí misma. Los escenarios son las islas, los personajes son soldados. Hay algo encapsulado ahí, incluso sintomático, ¿no? Simbólicamente hay algo como de que la guerra no existe fuera de ese lugar y fuera de ese tiempo, algo que es muy distinto a otras literaturas de posguerra, como la de Salinger en Estados Unidos, donde esos cuentos de los años 50, donde ese pasado
bélico se extiende en el tiempo y en distintas situaciones y entre escenarios domésticos con personajes que son ajenos o que a priori se sienten ajenos a esa guerra misma, y sin embargo hay algo de eso que sigue fisurando, ¿no? El escenario de los vivos. Acá eso no se hizo, hay algo que está encapsulado, me parece que por supuesto no es azaroso, que tiene que ver con bueno, así lo quiso la narrativa oficial, ¿no? Que envió a esos chicos a defender la patria en un estado de desorganización total y sin preparación y sin los equipos correspondientes a una guerra contra Inglaterra, y después trajo a esos chicos, a los que pudo traer, escondidos, hasta la humillación, escondidos frente a un país por el cual habían arriesgado sus vidas, ¿no? Chicos héroes de 20 años que fueron a defender la soberanía y que llegaron en el buque inglés, volvieron a sus casas y vieron que en la televisión los programas hablaban de la selección de fútbol y de la lotería. Hay algo de eso, de ese encapsulamiento que quedó, y por eso en mi obra la guerra también está fuera de plano, ¿no? Yo quería justamente explorar cómo era esa relación de ajenidad, porque en esa sensación de que la guerra no es parte de nosotros, veía como una metáfora de una potencia dramática que me interesaban particularmente. Es más que interesante escucharte, y potente, y agradezco escucharte en estas épocas, porque bueno, esa sensación de ajenidad que decís a lo que se establece como historia oficial, ¿no? Hoy por hoy, bueno, después eso que decías de que fueron ocultados, de que estaban como raleados hacia la vergüenza, nuestros propios defensores de la patria, aquellos soldados jóvenes que fueron en el 82, homologás o yuxtaponés 10 años después, sobre la noche de abril de 1992. Naciste en el 93, después vinieron en el 2003 de la cultura de los hielos continentales y malvineros, el santacruceño Néstor Kirchner y también la presidenta Cristina Kirchner, y reivindicaron a los excombatientes, los pusieron, digamos, en primera plana, y ahora volvemos a ceder un poco de soberanía política sobre las islas y sobre el reclamo, ¿no? Legítimo de que las islas son argentinas. Hoy, ¿cómo te posicionás y por qué elegiste esa década siguiente, digamos? La década siguiente fue precisamente por el tema de ver ese universo de posguerra y ver cómo podía volver una especie de pasado con la fuerza de una guerra que se creía olvidada. Justamente en eso veía una metáfora, lo que traza o lo que une, más allá de que los personajes son los mismos. En la primera noche, que son 2 noches separadas por 10 años que avanzan simultáneamente en escena, ¿no? En la obra. Y en la primera, que es en abril de 1982, los personajes son 4 chicos de 20 años que vuelven de una fiesta mientras el país entra en guerra. Sucede en una casa de la zona norte de Buenos Aires. Y hay algo de esa noche que me interesaba, digamos, en esos 20 años, en ese fervor y en ese peligro, y en una noche de secretos y traiciones, que podría ser una más, pero que justamente vuelve esa tormenta 10 años después. Yo creo que lo que me interesaba, y por eso esos 10 años, lo que me interesa más que nada siempre son esos momentos en que se toman decisiones trascendentales sin saberlo, que es en general como se toman las decisiones trascendentales, ¿no? Uno llega a identificar un punto en el que, claro, fue acá, pero eso siempre uno lo ve desde el futuro. Me gustaba ese peligro, me gustaba esa contraposición, y casi como una especie de policial que contrapone lo que uno va sabiendo y lo que no, y lo que creía saber, pero en realidad se devela distinto. Tiene toda esa estructura la obra, ¿no? Va aumentando en ese sentido de tensión, porque durante un tiempo no sabes qué personajes dicen la verdad, cuáles mienten, quiénes fueron engañados y quiénes engañaron a otros, y es algo lo que se va sabiendo, y quizás los personajes mismos tampoco lo saben. Me gustaba más que nada esa sensación. Yo creo, respecto al resto de tu pregunta, me parece que pasó demasiado tiempo hasta que se volvió a hablar de eso, como quizás había que hablar de eso, y que hay una parte de eso que ya no tiene arreglo, porque tiene que ver simbólicamente con una narrativa oficial que no existió. Aún hoy se puede ver que no estamos todos de acuerdo en relación a eso. Cada 2 de abril, en cada acto hay un problema, y problemas que no necesariamente, digo, más allá de incluso los problemas que trae el gobierno en cuestión, pasa que
noticias que aparecen siempre, ¿no? Una maestra en un acto dice un discurso en torno a la guerra de Malvinas y algún veterano se ofende o lo encuentra polémico y otro sale a decir que en realidad eso está bien, digamos, no sabemos qué pensamos sobre eso porque no se armó esa narrativa o se armó demasiado tarde y o no fue hay una algo de guerra. lo perdido que O no fue una guerra también, ¿eh? También puede ser, que era un gobierno de Malvinas facto. estamos hablando. Claro, que era un gobierno de facto, que no había un ejército armado, que había genocidas en el gobierno nacional, que era un Estado perpetrado por dictadores y genocidas apropiadores de bebé y torturadores, y que fue un plan de exterminio, ¿no? Y que entonces ahí También. no había nada. Claro. Por supuesto. Ahora bien, ¿qué hacemos con los chicos que sí fueron convencidos de que iban a defender nuestra patria y nuestra soberanía? No podemos, si no quedan del otro lado, quedan como parte de algo que nos parece que no tuvo sentido porque fue una guerra, porque no fue una guerra, porque fue un exterminio. Digo, ¿qué hacemos con esa gente? Es mucha la que arriesgó la vida por eso, la que murió por eso en ese momento. Y me parece que hay algo ahí, digamos, con lo que yo sí tengo algo más que ver. Obviamente yo no puedo imaginar la guerra, la obra no es sobre la guerra porque yo no la puedo imaginar. Lo que sí puedo imaginar es qué sucede con la mente de alguien tras todo, en relación a esa irresponsabilidad discursiva en manos de otro. ¿No? Con esa manipulación, con el ocultamiento, ¿qué puede pasar con la identidad y la propia percepción, incluso de alguien que tiene que continuar con su vida, con toda esa contradicción sucediendo? Volviendo de una guerra que apenas vuelve le dicen que no tuvo sentido y que fue un plan. Digo, hay algo me parecía muy potente esa tensión, me parecía muy, muy complejo porque hay vidas en el medio, hay sentidos de la vida y que no son las vidas solamente de esos chicos, sino son la vida de toda la gente alrededor. De todos nosotros, ¿no? Que lo que mejor podemos hacer es no claudicar en el pedido de soberanía y reconocer a las Islas Malvinas para que haya tenido sentido y no haya sido en vano que ese territorio es argentino. Es súper interesante escucharte, Mora Monteleone, actriz, dramaturga, licenciada en Letras de la UBA, siendo tan joven y trayendo al teatro y a la escena contemporánea porteña, al Teatro Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, esta obra que se va a estrenar el 4 de febrero, los miércoles de febrero y marzo a las 20:30 horas, que se llama La Noche Dos Veces, así que supongo que estarás nerviosa y expectante con este estreno. En el elenco están Janina Gruden, Nahuel Monasterio, Martina Salazar, Federico Peset y Rosa Riboira. Me gustaría, como hoy tenemos poco tiempo para seguir conversando, que por ahí un día vengan del elenco o seguir conversando a ver cómo les va después del estreno. Nos encantaría y están por supuesto invitados al estreno o a la función que puedan venir. Me encantaría que vinieran. Bueno, entonces vamos a ir al Espacio Callejón Las Noches Dos Veces. Gracias, Mora Monteleone, por escribir esta obra. Estaremos por ahí a partir del 4 de febrero, los de miércoles de febrero y marzo a las 20:30. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Seguramente Malvinas es un tema eterno. Sí. Pero hay que decir sobre el olvido programado, que fue funcional a muchos intereses. El alfonsinismo desmalvinizó la sociedad porque eso le olía a dictadura militar. Los medios de comunicación se montaron porque les convenía que se olvidara la propia complicidad durante la guerra de Malvinas. Vamos ganando. Estamos ganando, ¿no? La tapa de gente, sí. Y después el menemismo tenía un pacto con los militares, al que no le convenía al pacto, ni al menemismo, ni a los militares, revisar el pasado. Recuerden que el informe Rattenbach, que fue completamente central, la investigación de la responsabilidad militar en la guerra, terminó con la condena de todos los militares involucrados en las decisiones a la cárcel, por inoperancia militar. Claro. Pero como decía nuestra entrevistada, ¿y qué hacemos con los chicos, los que volvieron? ¿Hacemos películas, homenajes, etcétera, para también olvidarlos más adelante? ¿Y todos son héroes? ¿O algunos fueron héroes y otros no tanto? Tenemos más preguntas que respuestas y ha llegado la hora de terminar. Siempre, Poli, yo, por lo menos en mi caso, me define más preguntas que respuestas. Muchas gracias a todos y a todas los que nos están escribiendo por el programa de hoy. Seguimos mañana. Seguimos mañana. Gracias, Teresa de Flores. Abrazo grande. Nos encontramos aquí en la M530 todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16.